Fantástico. Esto es lo que yo subí hoy a la mañana, eh, para que lo tengan en la carpeta. Recuerden que todo hay que copiarlo o transcribirlo a la carpeta, chicas, chicos. Bueno, ¿qué dice acá? Vamos a hablar un poquito de las ciencias, chicos. Eh, Hay dos tipos de ciencias, como ven acá. Se clasifican en dos grandes grupos, que son las formales, por este lado, y tenemos las fácticas por este lado. Bueno, ¿cuáles serían las fácticas? Si yo digo fáctico, ¿qué quiere decir? ¿Qué ¿Como es preciso? la palabra fáctico? ¿Como preciso? No, Ni idea, profe. ¿nunca escucharon la palabra fáctico? A mí se me viene de la mente cuando dicen gobierno de No. facto, por ejemplo, pero no sabría explicar lo que significa. ¿Cómo, Vicky? A mí, por ejemplo, cuando decís fáctico, se me viene a la mente cuando dicen el gobierno de facto, pero no sé, no sabría explicar lo que significa facto en sí. O no sé cómo era que se decía. Bueno, facto quiere decir hecho, Ah. un hecho, algo que sucede, algo fáctico, es un hecho. Entonces, las ciencias fácticas son las ciencias que investigan, analizan hechos, cosas que pasan, ¿sí? Hechos, algo fáctico. Algo fáctico Profe, que... ese significado no tiene nada que ver con facto, ¿no? No, fáctico es otra cosa. Facto, sí, facto viene de hecho, pero lo que dice Victoria, los gobiernos de facto son los gobiernos que no son democráticos. Claro, yo lo Bueno, tomaba por el lado de acá que capaz era algo está impuesto o así. referido, acá está referido a las ciencias que estudian hechos, hechos que ocurren en la realidad, ¿sí? Hechos que ocurren en la realidad. Entonces, las ciencias fácticas son las que estudian hechos que ocurren en la realidad. Ahora, nosotros tenemos una realidad que es muy compleja, porque puede ser un mundo natural, una realidad natural, o una realidad social. ¿Se entiende lo que digo? Por ejemplo, si vamos a estudiar hechos de la naturaleza, nos encontraremos con ciencias naturales. ¿Alguno me quiere decir alguna ciencia natural que conozcan? ¿Biología? Biología. ¿Qué más? Química. Muy bien. ¿Qué estudian esas ciencias? ¿Saben qué estudian? A ver, en lo que más se enfoca, digamos, en la biología, digamos, supongo que, bueno, la verdad no sé, no sabría cómo describirlo, en qué se enfoca, digamos, la biología. La Aunque química de los átomos, los elementos. Yo diría que en los con, seres con vivos. los organismos, digamos, más bueno, claro, La como los biología químicos, sería los como que átomos, es toda la vida, los ¿no? átomos. Hable de a uno a la vez, chicos. Hable de a uno a la vez porque si no es como que nos superponemos y no se entiende. Claro. A ver, de a uno. Dale, los escucho. Bueno, la Que química como supongo. decía, ay, bueno, habla vos. Bueno, gracias. ¿Cómo se trata? En la química, claro, como estaban comentando sobre analizar los elementos, los átomos, cómo están compuestos exactamente, digamos. Bueno, más bien las moléculas en realidad, porque Sí, claro, las las moléculas están moléculas. compuestas por un montón por un par de átomos, digamos. Y analiza cómo es su composición y etcétera, digamos. Exactamente. Y la biología, bueno, estudiará procesos o fenómenos biológicos que tienen que ver con todo lo relacionado a la vida, ¿no? Tanto a la vida vegetal, a la vida animal, ¿sí? No solamente microorganismos, sino también seres humanos, ¿no? Animales, animales terrestres, marinos. Eh, Bien,
Entonces, hay ciencias que estudian hechos naturales, como por ejemplo la biología, la física, la química, ¿sí? Eh, y hay ciencias que estudian hechos, pero que ocurren en las sociedades. Por eso se las denomina ciencias sociales. Eh, Quizá las ciencias sociales son más conocidas o les son más significativas a ustedes porque, bueno, como están estudiando o haciendo un bachillerato en orientaciones sociales, quizá les es más significativo. Ciencias sociales son todas aquellas que estudian determinados aspectos de las sociedades. Por ejemplo, eh, Pasa, pasa. Ya estaba. No. con todo esto del ¿qué ciencias podrían abordar? ¿Qué ciencias sociales, no? Estamos hablando. ¿Qué ciencias podrían abordar toda la problemática en torno al COVID? La ¿Qué me dicen? psicología, ¿Cuál? la psicología, Psicología. sí, ¿Por qué psicología? y porque la gente se empieza a hacer la cabeza también. La política. Bueno, pero cuando hablas de la gente, cuando hablas de la gente, me suena más a un colectivo, por lo de la sociología. Si vos me hablas de la psicología, podríamos hablar de los del individuo que tiene algún problema en cuanto a la conducta, pero cuando ocurren procesos en la sociedad, procesos de cambio culturales en la sociedad, podríamos hablar de la sociología más que la psicología. Digamos, es una escala mayor. La psicología es más que nada aborda cuestiones de la conducta humana, del ser humano, digamos, ¿no? Del individuo. Enfermedades, conducta, manifestaciones del inconsciente, qué sé yo. Con la profe de PIC habíamos hecho también un análisis, nos hizo elegir así al azar entre todos un tema y como te salió, por ejemplo, la gente mayor en situación de la nueva cuarentena. Ajá, Y ella abordó la psicología, la sociología, no me acuerdo qué otros temas. claro, seguro, seguro. Entonces, eh, fíjense que el COVID aborda varias temáticas, ¿no? Eh, Involucra varias ciencias sociales. Y cuando, por ejemplo, el COVID sea resuelto, o de alguna manera se cure esta pandemia, digamos, los laboratorios del mundo produzcan masivamente las vacunas y la curva de crecimiento del COVID caiga exponencialmente y se solucione el problema del COVID en el planeta, ¿qué ciencia va a estudiar eso? ¿Qué ciencia social, no? ¿Qué les parece? Historia. Muy bien, historia, porque ya pasó. Acuérdense que la historia estudia hechos del pasado, hechos significativos, ¿no? Hechos importantes, no cualquier hecho. Entonces fíjense que hay muchas ciencias sociales que abordan determinados hechos de la sociedad, ¿no? Entonces, em, tanto las ciencias naturales como las ciencias sociales estudian hechos de la realidad, ¿sí? Hechos de la realidad social o hechos de la realidad natural, del mundo natural. Bien, acá dice, si seguimos viendo el esquema, se caracterizan por estudiar fenómenos o procesos que existen en la realidad, ¿sí? Cosas materiales que existen en la materia, en la realidad, cosas tangibles. Por lo tanto, se basan en la observación y en la experimentación, ¿sí? Entonces, vieron que cuando yo les comenté el tema de la ciencia, del conocimiento científico,
que lo vimos la semana pasada o la otra, ya no me acuerdo. ¿Se acuerdan que yo les comenté que el conocimiento científico, además de ser muy preciso, porque establece fundamentaciones, ¿sí? Verifica los hechos de la realidad con pruebas, ¿sí? No es que uno opina por opinar o da una opinión en función de su fe, de sus creencias. No, la ciencia lo que establece es, afirma una verdad y la tiene que poder demostrar. Bueno, entonces, una de las características de la ciencia, del conocimiento científico, es que se caracteriza por tener un método muy riguroso, ¿sí? Y ese método, el método que aplican las ciencias fácticas, se llama método hipotético deductivo, ¿sí? A ver si hay alguno más que no entró. Para. Están todos, ¿no? Sí. Bueno, entonces, el método que aplican las ciencias fácticas es el método hipotético deductivo. ¿Qué querrá decir hipotético deductivo? ¿Qué le suena a eso? Se tiene que basar en hipótesis y la hipótesis es deducir, capaz, no sé. Sí. O sea, se establece una hipótesis y yo esa hipótesis la tengo que poder contrastar en la realidad para llegar a una conclusión. ¿Y qué es una hipótesis? Así, con sus palabras. Es como algo que podría llegar, que lo deduce uno mismo, lo supone uno mismo. Exactamente. Es un supuesto. ¿Sí? Es un supuesto que todavía no sabemos si es verdadero o falso. Es una supuesta causa que podría originar el problema o explicar algún proceso. Pero no sabemos si es falso o es verdadero hasta que no lo verificamos. ¿Sí? ¿Se acuerdan del ejemplo que yo di en clases del tema de la deserción escolar? ¿Di ese ejemplo? Puede ser. Ah, sí, estamos todos juntos. Bueno, si yo establezco una hipótesis, la tengo que poder contrastar con la realidad, con hechos de la realidad, para llegar a una conclusión si esa hipótesis es falsa o es verdadera. Si es verdadera, la establezco como teoría, ¿sí? Entonces, estas ciencias, las ciencias fácticas, como estudia cosas o hechos que se ven en la realidad, que se tocan, que se sienten, que son tangibles, yo lo puedo observar, lo puedo cuantificar y lo puedo contrastar, ¿sí? Puedo llegar a una conclusión. Entonces, el método que van a aplicar estas ciencias es el hipotético deductivo, porque parten de una hipótesis y esa hipótesis la contrastan con la realidad. ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, ustedes díganme si no hay algo que no entienden. Entonces, fíjense que acá dice, se basan en la observación, la experimentación, o sea, la miden, la tabulan, y por eso se aplica un método hipotético deductivo. Es decir, se establecen hipótesis y se corroboran si son afirmativas, o sea, positivas, verdaderas, o negativas, o sea, falsas. Bien, perfecto. Bueno, este eje entonces ya lo tenemos explicado. Analicemos este eje, que es un poco más complicado. Hay otras ciencias que son bastante complicadas, que son las ciencias formales. ¿Sí? ¿Cuáles serían? Son dos nomás. Perdón, chicos. Matemática. Está la perra acá molestando. Eh, que sería la lógica, no sé si se alcanza a ver acá, y la matemática.
No hay más. Son esas dos ciencias. Bueno, ¿qué es lo que estudian estas ciencias? Estudian estudian entes formales o ideales que solo existen en la mente humana. Es decir, estudian entes, ideas que solo están en la mente humana y que no se pueden encontrar en la realidad social o en la realidad natural. ¿Sí? Todos estos inventos que creó la matemática y la lógica, como fórmulas, teoremas, axiomas, números, eso a uno no lo encuentra en la realidad. No es que uno se encuentra un número en la calle. ¿Se entiende? Esas son ideas que están en la mente humana. Entonces, por lo tanto, no hacen referencia, fíjense que acá dice, no hacen referencia a ningún objeto de la realidad, porque estudian Estoy cosas, ocupada. ideas que solo están en la mente ¿Qué humana. querés? ¿Eh? Por este Vení, ¿qué motivo, querés? el método que van a aplicar, ¿sí? Porque también tienen un método estas ciencias, es un método diferente al método de las ciencias fácticas, que se llama método deductivo. ¿Qué quiere decir método deductivo? El método deductivo, acá dice, se deducen proposiciones y se obtienen teoremas. Por ejemplo, yo puedo decir, todos los hombres son mortales. Esa es la primera proposición. ¿Sí? Todos los hombres son mortales. Segunda proposición. Juan es un hombre. Conclusión. La conclusión sería el teorema. Por lo tanto, Juan es mortal. ¿Se entendió, chicos? Es una deducción de implicancia lógica. Si A implica B, por lo tanto C implica A. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. No, Eh, no entendí nada. ¿Cómo? No entendí yo. ¿Quién es? No escuché qué dijo. No, Camila Gallo. No, no entendí. Claro, yo puedo decir, la matemática y la lógica aplican este método que se llama deductivo. La palabra lo dice, deduzco, deducir. ¿Deducir qué quiere decir? Por ejemplo, si yo digo, Eso lo entendí, lo que no entendí fue el ejemplo, lo de A, B, no sé qué. claro, yo puedo decir, una cosa se va deduciendo de la otra. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo puedo decir, eh, Argentina es un país latinoamericano. ¿Se entiende lo que digo? Argentina es un país latinoamericano. Sí. Esa es la primera proposición que yo digo. Segunda proposición. Córdoba está en Argentina. ¿Cuál sería el teorema final? Chicha. Lo segundo que dijiste, lo de Córdoba, porque está en Argentina. Claro, la primera proposición que yo digo es, Argentina es un país latinoamericano. Primera proposición. Segunda proposición. Córdoba está en Argentina. ¿Cuál sería la conclusión? Si seguimos esta deducción lógica. Que Córdoba también es latinoamericana porque está dentro de un país latinoamericano. Exactamente. Córdoba, por lo tanto, Córdoba es latinoamericana. ¿Entienden cómo es Ahora el sí. juego? Bueno, el método deductivo no tiene en cuenta si es verdad o mentira lo que decimos. Lo que tiene que tener en cuenta es que la implicancia lógica sea correctamente aplicada. Por
ejemplo, yo puedo decir, tomando el ejemplo que dice acá en el esquema, yo puedo decir, todos los hombres tienen, qué sé yo, 4 piernas. Es mentira eso, ¿no? Tenemos 2 piernas. Todos los hombres tienen 4 piernas. Juan es un hombre, por lo tanto Juan tiene 4 piernas. Podríamos decir eso, ¿sí? Es mentira eso. Biológicamente es una falacia. Pero no importa, para el método deductivo no le importa eso, si son mentiras o verdades. A lo que le importa el método deductivo es que la implicancia lógica sea correctamente deducida. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe, ahora sí. ¿Vos, Martín, entendiste? Se podría decir que sí. Bueno, el resto, Por eso, profe, la matemática tiene relación con todo, o sea, nunca son temas así apartados como las otras materias. Es como que si no sabes una cosa, no vas a saber lo siguiente. exacto, porque es toda una deducción lógica. Ahora no se me ocurre un ejemplo desde la matemática. Le tendría que preguntar a Andrés, pero a ver si se le ocurre a usted algún ejemplo de la matemática. Las ecuaciones te las enseñan ponerle en segundo, primer año y es la base de todo, porque todo tiene ecuaciones, la Ah, mira, mira. todo. Si no Incluso nos podemos ir hasta más atrás, o sea, si no aprendemos la suma, la resta, la multiplicación, la división, tampoco vamos a poder hacer el resto Ahí está, de los temas. ahí está, ahí está. Primero hay que aprender números naturales, números, ya no me acuerdo, esto lo estudié en la secundaria, en la primaria. Ahí entra Emanuel. Y les decía, claro, primero hay que aprender los números reales, enteros, ya no me acuerdo, va. Después estudiaremos las ecuaciones y después por último llegaremos a las derivadas, qué sé yo, no sé, lo que les enseñan en sexto. Entonces una cosa se deduce de la otra. Muy bien. Bueno, entonces estas ciencias, tanto la lógica como la matemática, estudian cuestiones que solamente están en la mente humana, fórmulas, axiomas, teoremas, y no están en la realidad, ¿sí? Son hechos que solamente están en la mente humana, son invenciones del hombre, ¿sí? No hacen alusión a ningún hecho de la realidad concreta. Por eso aplica este método que se llama método deductivo, ¿sí? Bueno, ¿se entendió hasta acá más o menos? ¿Repasamos todo de vuelta? No hace falta. Bueno, fantástico. Las demás chicas, Samira, Martina, más o menos entendieron. Sí, profe, se entendió. Bueno, El profe se entendió todo. bueno, buenísimo. Bueno, la idea es que transcriban esto a sus carpetas y tengan todo documentado en la carpeta, cosa que, bueno, es mucho más fácil después cuando se tiene que hacer un trabajo, tener todo a mano, que estar buscando el Classroom, qué día se dio tal esquema, qué día se hizo tal cosa. Acuérdense que tienen que tener su material de trabajo que es la carpetita, ¿sí? Así que vayan copiando todo. Si quieren poner algún ejemplo, ¿sí? Que les sea significativo, como para entender mejor, algún ejemplo de alguna ciencia, está bien, ¿sí? Así que, bueno. Acuérdense lo que les pedí, lo del trabajo, chicos, ¿sí? Eh, no se atrasen y traten de entregar en tiempo y forma, ¿sí? Sí, profe, sí. Bueno. Luzmila, ¿vos entendiste esto de la ciencia más o menos? Sí. Sí, profe, lo explicaste clarito, así que lo entendí. Lo fui copiando mientras vos lo explicabas igual el cuadro. Ah, buenísimo. Bueno, y yo le hago una pregunta.
porque es una pregunta que yo cuando llego a sexto se las hago y no saben, y yo digo, ¿qué cuernos le enseñé los años anteriores, no? Hay una ciencia que se dedica a estudiar el espacio que producen las sociedades humanas. ¿Qué ciencia será esa? ¿La geografía? ¿Cuál? La Geografía. Muy bien. Bien. No, es lo que me quedó más claro, profe, eso. Ay, muy bien. Porque siempre que digo ejemplos y le digo, bueno, en geografía me dicen, y estudia la tierra, estudia los países, estudia, qué sé yo, las capitales. Bueno, bien. Yo tengo Bien. como otro concepto que la profe Natalia también nos remarcaba un montón, que era el hombre como agente transformador y espacio y tiempo. Eso lo dice. Yo Muy bien. creo que la ciencia estudia al hombre y sus necesidades, algo así. Sí. El pasado de las sociedades se dedicará a la historia, o sea, la historicidad. Y la espacialidad del hombre, o sea, dónde vive ese hombre, la sociedad estamos hablando, ¿no? Eso le concierne a la geografía. Ambas son ciencias sociales, así que bien. Bueno, fantástico, chicos. Veo que se entendió bien. Yo ya le subí a Classroom el esquema este para que lo tengan ahí y lo puedan copiar. Y bueno, la semana que viene seguiremos avanzando con un tema que se viene relacionando con esto, que tiene que ver con las hipótesis, que ahí se empieza a complicar un poco el tema, pero más o menos ya tienen idea de qué es una hipótesis, qué ciencias utilizan las hipótesis, así que bueno, bien, venimos bien. Así que bueno, nos sobraron 3 minutitos, así que estamos bien, chicos, de tiempo. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Agregar algo? Yo no. ¿Ustedes lo están viendo el esquema, chicos? ¿O están viendo, o sea, o no estamos viendo todos juntos? Yo estoy viendo el esquema. Sí, en la pantalla presentada. Sí, la pantalla. Ah, ¿no lo estamos viendo entre nosotros? Sí, o sea, te aparecen abajo igual todos los que están según van hablando. Pero vos podés elegir tocar, por ejemplo, tocar en la casillita de tal persona y ves a esa persona y vas cambiando y así. Ah, está bien. Sí, yo me estaba fijando que este sistema de Meet es más fácil que el Zoom. Lo único que es Pero bueno, difícil es grabarlo. Sí, nos gusta. lo único que qué. Que es difícil es grabarlo, me volví loca todo el fin de... ¿Estás grabando ahora, Vicky? Sí, sí, Ah, buenísimo. Bueno, así después se lo pasamos a los chicos. sí, sí. Sí, al final yo descubrí que es mucho más fácil que el Zoom. No tenés que crear la clase para el otro día, compartir pantalla es más difícil en el Zoom. También el tema del tiempo límite, que eso es re molesto. Y tampoco tenés que tener la aplicación. También, así que bueno, bien. Bueno, entonces dejo de compartir el esquemita. Total ya lo tienen en el Classroom. Lo copian directamente de ahí y listo. Así que bueno, ahí estamos todos, sí. Bueno, Emanuel, ¿vos cómo venís con el trabajito? Emma, Yo, profe, todavía no lo empecé, pero ahora lo voy a empezar a hacer. bueno, no te cuelgas, ¿eh? No te cuelgues, por favor. ¿De esto se entendió más o menos lo que explicamos recién? Por mí sí. A Emanuel le pregunto. Más o menos, porque me entré media tarde porque no tenía buena conexión. Ah, Sí, algo con... Viendo el esquema, algo entendí. bueno.
Léanlo de vuelta, cuando lo transcriban, ahí por ahí lo van a entender mejor, ¿sí? Profe, perdón, yo quería decir algo. Son conceptos. ¿Cómo, Vicky? Yo quería decir algo, perdón, un segundito. Dale. No, quería decirle a todos los que están en la llamada si saben de alguien que no se puede conectar por exclusivamente motivo personal o motivo de conectividad, que se lo comuniquen a Ceci, así yo estoy al tanto también porque yo soy la que está editando y pasando los videos y yo se lo paso solamente a dos personas, que es Melanie Maidana y Gabriel Escalante, que son los que ya me comunicaron que tenían cierto problema en especial y que por eso los necesitaban, pero si alguien más lo llega a necesitar porque tiene de verdad posta problemas para conectarse, que me avise, así lo puedo agregar al cosito de Drive y pueden verlo. Muy bien, muy bien. Sí, Vicky, te avisamos. Una Listo. pregunta, si un día nosotros por ahí, X motivo, no llegamos a tener wifi o se nos cae la conexión, te lo podemos pedir, ¿no? Sí, yo lo subo a o sea, una lista de reproducción de YouTube privada y, por ejemplo, lo pongo en público en ese momento cuando ustedes lo van a usar y después lo vuelvo a poner por una cuestión de que no entre más nadie, o sea, más nadie ajeno a la escuela me refiero. Eh, pero es una cuenta aparte, súper cerrada. Y después también lo subo a Drive y les paso el link a quien lo necesite para que lo puedan descargar y puedan entrar cuando quieran. El problema es que es pesado, pues son como 30 minutos y por eso se complica. Pero cuando lo necesiten me lo piden. Le avisan a Ceci o a Agus y ella me le dicen a mí y yo se los paso, no tengo ningún problema. Ok, Dale. Buenísimo. Bueno, si alguno entonces tiene información de algún compañerito que no se pueda conectar por problemas de, de carga de datos o de Wi-Fi, bueno, avisémosle a Vicky entonces. Bueno, chicos y chicas, terminamos la clase por hoy. Bueno, hasta las 10 igual estamos conectados en Classroom, cualquier cosita, pero bueno, más o menos el esquema que quería compartir, más o menos se entendió. Así que bueno, nos vemos, calculo, la semana que viene, de forma virtual. ¿Sí, chicos? ¿Les parece? Sí, sí. perfecto. Chao. Sí, profe. Bueno, fantástico. Nos vemos. Bueno. Chao, profe. Nos vemos. Chao.